regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Julio Sosa Pietri. Julio Sosa Pietri es arquitecto, pero además es reconocido director, guionista de cine, bueno, promotor del cine venezolano y productor, por supuesto. Bueno, bienvenido. Gracias. Julio, una de las personas, como yo digo, que más sabe de cine, o sea, un director que sabe de cine. Claro. Porque hay muchos que saben de su oficio. Como y ha tenido responsabilidades además en lo que tiene que ver con la conducción del cine venezolano. Así es, así es. Bueno, Margot la han llamado punto cardinal del cine latinoamericano, piedra fundacional del cine venezolano. Ahora, ¿realmente cuál crees tú que fue en su momento y con las carencias de aquellos tiempos el aporte fundamental de Margot? Bueno, miren, primero todos sus títulos absolutamente merecidos y le faltan algunos. Mira, ya tal vez hoy en día la gente no entiende la importante que fue, porque tú dirías, mira, muy escasa la producción de Margot, pero la importancia de Araya. Entonces a veces no es la cantidad, sino la cualidad. Y Araya es una película que si la ves en la historia del cine venezolano, monstruosamente importante. E inclusive en la historia del cine mundial. Para el año 59, que es cuando ella va para Cannes con Araya, Margot es una muchacha judía chiquita de 30 años, salida de la Universidad Central de Venezuela, ha hecho su pasantía por el Instituto de Cine de París, el IDEC, en Francia, y viene de un país que en aquella entonces, Venezuela era como un país exótico, ¿no? Para Europa era un país exótico, raro, pues petróleo, la selva. No, y hacer documentales en la Salina, imagínate. La reciente caída de la dictadura de Pérez Jiménez, etcétera. Todo era un país. Entonces, y en un momento de la cinematografía mundial muy particular de la posguerra, porque es en ese festival de cine francés que está naciendo lo que se conoció después como la nueva ola del cine francés mundial. Ahí estamos hablando de nombres como Éric Rohmer, Alain Resnais, François Truffaut. Es más, la película que abre el festival ese año es Los 400 golpes de François Truffaut, que es su ópera prima, bellísima película, ¿no? Y bueno, está Buñuel, está la crema innata de mundial, con películas además muy relevantes, ¿no? Y ella se gana el premio, la Palma de Oro se la ganó Orfeo Negro, muy bella película de Marcel Camus, y ella ganó ex aequo nada más y nada menos que con Alain Resnais y el premio FIPRESCI, que FIPRESCI es la Federación de Críticos de Cine de la Prensa, o sea que no es un premio menor, es un premio cualquier cosa. Muy relevante. Y además de eso, en un momento no hay, la única mujer así medio conocida que había en el mundo del cine era hoy en día Leni Riefenstahl, ¿no? Sí. Por los documentales hechos en la época para Hitler, ¿no? Y entonces aparece esta muchacha de este país exótico y con esta belleza de película, ¿no? Por supuesto, te podrás imaginar que se convierte en la madrina del festival. Claro. Todo el mundo quiere tener que ver con ella. Un descubrimiento, pues. Todo el mundo, Orson Welles, todo el mundo quiere tener que ver con ella, ¿no? Además que deslumbró, ¿no? Araya, claro, deslumbró, ¿no? El paisaje. La luz de Araya. Ahora fíjate, eso es un documental que ella hace. Después viene Hiroshima Mon Amour, pero Hiroshima se estrena primero. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que en relación a la parte que en Venezuela prácticamente no se hacía cine, ¿ok? Había una película muy interesante de César Enríquez llamada La Escalinata, de corte neorrealista. César Enríquez después no hizo más cine, trabajó mucho en Radio Caracas, en televisión, etcétera, novelas. Y más nada, ¿no? Después, a comienzos de los 60, comienza un poquito Román a hacer películas, pero no se hacía cine, pues, ¿no? Y la época anterior de Ávila Film, Rómulo Gallego, la Balanda Isabel, todo eso, había esa parte. Y eso fue muy esporádico, sí. ¿no?
es innovadora en cuanto al género, porque la califican como documental, pero no es un documental, es una película de ficción, tiene guión, pero está hecha tipo documental porque no usa actores profesionales, sino son gente de la zona, la salina. Lo que retrata es básicamente, lo que narra es básicamente documental. Entonces, bueno, alguna gente lo llamaba docudrama, docuficción, etcétera, lo que fuese, ¿no? Entonces ya por ahí también era una película que innovaba. Y tiene una narración, entonces nada más había la versión en francés, con la narración francesa. Y recuérdense que estamos hablando de la era del cine predigital, donde las películas son unas latas con unos celuloides que hay que preservarlos, que no hay tanto, ¿no? Entonces, la copia de la película que habían estaba en la Cinemateca Francesa, y cuando el Mayo francés, que los estudiantes alzaron, etcétera, y muchos cineastas protestaron porque Henri Langlois, el fundador de la Cinemateca Francesa, lo habían sacado, entonces sacaron las películas a las calles, las latas de películas, se perdieron una cantidad de películas. Imagínate. Entre ellas se perdió Araya. Afortunadamente, por estos lares había una copia de Araya de donde se pudo salvar la película, y más tarde entonces se rescató la película y se hizo la versión con la narración de José Ignacio Cabrujas, que seguramente la que tú dejas haber visto y la que creo que se consigue en DVD. La que para estas generaciones quedó disponible. Sí, no, y que es una película que deben ver, ¿no? Porque cuando yo estaba en Funcine, en la presidencia de Funcine, bueno, tuve el privilegio, el honor, me correspondió ahí rescatar una copia que se la regalamos a la Cinemateca Francesa, para que la película quedara archivada en la Cinemateca Francesa. Y de ella, Julio, no hay muchas declaraciones ni testimonios, porque ella parece que era un poco reacia a los medios. Ella no era mediática, a pesar de estar en un género tan expuesto como es el cine. No, ella le encantaba más, por así decirlo, más en intimidad. Le encantaba echarte sus historias y toda la gente que conoció, como te digo, a la crema y nata del cine mundial. Bueno, y vamos a estar claros, al punto, por ejemplo, de un proyecto que ella nunca pudo realizar, que es la Cándida Heréndira, ¿no? Y su abuela desalmada, fue escrito, el Gabo se lo escribió a ella. O sea, eso no es que ella lo vio y le pidió los derechos al Gabo, no, se lo escribieron a ella. Después otra historia, que fue lo que pasó ahí, los 12 años, y por qué la termina haciendo la película Ruy Guerra y todo eso. Bueno, eso ya otro cuento. Es otra historia, pero te quiero decir, o sea, la dimensión que tenía Margot, pues, ¿no? Sí. Y después también yo creo que es importante que destaquemos, aparte de la película Araya, toda la labor de ella en pro del cine en Venezuela, ¿no? La Cinemateca. Bueno, la fundación de la Cinemateca es clave. O sea, gente como yo, muchas de las películas pude verlas por primera vez. Acuérdense que no había VHS, no había video, no había nada. O sea, si no te la pasabas en un cine, no la veías, ¿no? Las vimos gracias a esa Cinemateca que hicieron en el Museo de Bellas Artes, con toda su limitación y que a veces las copias no eran buenas. Pero bueno, gracias a eso pudimos tener acceso por así decirlo, a lo mejor de la cinematografía mundial, universal. Ahora, tú como cineasta, ¿tú crees que ella fue una mujer que hizo escuela? Es decir, como cineasta, ¿cómo piensas que inspiró o influyó a los que vinieron después? Mira, es que depende de lo que llamamos hacer escuela, ¿no? Porque estilísticamente, obviamente, ella no hizo escuela, pues, como digo, una película muy bella que renueva en el género, pero lo importante es que gracias a la actividad de ella, muchos, y me incluyo ahí además, tuvimos ese acceso al cine y tuvimos la posibilidad y la fantasía de decir, no, mira, esto no es algo que está fuera de nuestra realidad como venezolanos. Por supuesto que nosotros podemos hacer, y así, entonces ella es fundamental. O sea, si tú me dices a mí que, mira, hazme un resumen rápido, así, pioneramente del Salón de Cine de Venezuela, bueno, ok. Bueno, el Trujillo Durán con su primera proyección en Maracaibo. Después la etapa de Rómulo Gallegos y Ávila Films.
La balandra Isabel llegó otra vez. Sí, igual que de esa etapa, ¿no? Pues la Balanda Isabel, podemos decir que, tú sabes, son todos los argentinos que habían venido. Argentinos, para acá, mexicanos. Bella película, que por cierto, la Bolívar Film la está restaurando en estos días para sacarla. Claro. Porque es una bella película. Claro. Y Margot Serrat. Mira, yo quisiera que antes de que termináramos, Julio, comentáramos algo en memoria de César Bolívar, ¿no? Hay que una noticia que también nos ha afectado Bueno, recientemente. César ya es la generación que se forma, se habla de la central, él siempre se formó dentro del mundo de la televisión, de Román, y entonces él tiene un acceso al cine más bien por el lado técnico, ¿no? Así como director de fotografía, etcétera, etcétera, más si se quiere de la escuela iconoclasta, de la escuela de la vida, ¿no? Autodidacta, medio autodidacta, pues, ¿no? Y entra mucho en un género que se volvió aquí muy popular en los años 70, que fue esa especie de género popular policial, ¿no? Exacto. Y hace esta película, Homicidio Culposo, que hasta la fecha sigue siendo, no en términos de dinero obviamente, porque las inflaciones cambian los montos de dinero, pero en espectadores sigue siendo la película, Homicidio Culposo, la película con mayor número de espectadores del cine, no venezolano, del cine en Venezuela. Así es. Porque por encima también de las películas extranjeras, etcétera, ¿no? Todavía. Bueno, Julio, de verdad que ha sido, como siempre, muy grato conversar contigo. Eres un gran conversador y en esta materia no hay quien te gane. Bueno, para mí es gratísimo conversar con ustedes. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.